O sea, nació la obra ahí, en ese lugar. Hermana Rosa, ¿y qué nos puede contar? Un poquito ya contó de eso, de que los hermanos donaban terreno, pero por ejemplo, acá cuando se hizo la obra, acá en la calle Pringles, y también en el Plumerillo, ¿cómo se llegaba a la adquisición de esas propiedades y todo eso? No había congregación grande, porque no era la congregación. ¿Cómo se llegaba a concretar eso? Bueno, la iglesia cuando se divide no va más a la calle Pedro Molina. Siguen las reuniones en la calle Lemos y Pedro Molina, que es donde después viene el pastor Rosa y levanta la iglesia. Pero quienes primero predicaron la palabra en cada esquina fue la iglesia pentecostal. Así que usted nos decía un día, tantos años que recorrimos esa calle y la claro. dejamos bendecir y se abrieron muchas iglesias sí. en esa calle. Y bueno, eso fue porque, no le conté, pero por ejemplo, cómo era la vida de los jóvenes. Era a la mañana, a las 10 de la mañana salir a la calle a predicar. Y después veníamos a la iglesia y teníamos la escuela dominical, que era estudiar la Biblia. Y después a la tarde, los jóvenes íbamos al hospital a predicar. A veces nos quedábamos y comíamos un sándwich nomás. Y íbamos al hospital a predicar. Nos mandaban, no era que quisiéramos, pero nos tenían así bien ordenados. Y así que unos iban al hospital central, otros iban al hospital Lago Mayor. Y después de eso ya nos veníamos a la iglesia, tomábamos un té y salíamos a predicar a las 6 de la tarde en la calle. Otra vez estábamos predicando. Y después la reunión general. O sea que había un movimiento de evangelismo grandísimo. El avivamiento no era solamente el bautismo, sino que era que el Espíritu Santo sacaba a todos a trabajar. Y de ahí fue que de la calle Lemos, un hermano que se llamaba Galiliana donó este terreno. Y entonces empezó a hacer la iglesia. El que estaba a cargo de la iglesia era el pastor Elías Sosa. Que fue su pastor, digamos. Sí, él fue pastor. ¿Y quién lo envió también a la obra del Plumerillo? No. Juan perseveraba en Palmira, y trabajaba con los jóvenes en Palmira. Y después, porque los padres lo llamaron, entonces vino a perseverar acá, en Pringles. Bueno, ahí ocupaba cargo en los jóvenes, él también llegó a ser anciano de la iglesia, con la edad, no sé, de 18 años, ya era anciano. El terreno del Plumerillo también fue comprado ahí cuando claro. Fue enviado, y también por el pastor Elías Sosa. Sí, mientras estábamos acá, el pastor Elías Sosa era muy misionario, y él fue allá a Plumerillo y compró el terreno. El terreno estaba en medio de viñas, voy a decir así. Era el terreno más grande de toda la cuadra. Sí, compró el terreno. Bajo el pastorado de él se edificó acá y se compró el terreno allá, en Plumerillo. Y al Plumerillo, las primeras hermanas que fueron 2 hermanas, 2 mujeres. Sí. Y hacían horita feliz, que le decimos ahora en la modernidad. Sí. Y ahí empezó a evangelizarse en lo que es ahora la iglesia Casa de Oración. Claro, ellas empezaron, eran 2 hermanas que iban a hacer la reunión de la escuela dominical, horita feliz. Sí. Y en el terreno habían 2 olivos nada más. Y debajo de la sombra de los olivos ellas juntaban a los niños del barrio y empezaron a hacer reunión de niños. ¿Se acuerdan los nombres, hermano? Sí, una de ellas se llamaba Olga Marchete y la otra hermana se llamaba, le decían Lita Maturano. Lita era un sobrenombre y Maturano era el apellido. Y la hermana Lita vive. Sí, ella vive. Está en la congregación de Gutiérrez. Sí, ella parece que era en Gutiérrez. Seguramente que no sé si está yendo a la iglesia por lo que está anciana, pero sí. Sí, debe ser. Persevera y es visitada como pastora de Gutiérrez. Bueno, nos cuenta un poquito cómo fue el ministerio. Usted
Cuéntanos primero cómo fue la historia. Bueno, yo no quería ser pastora, yo quería ser misionera. Y siempre le decía al pastor, yo tenía al pastor Arturo Sosa, porque después acá hubo como una intervención, entonces lo pusieron al pastor Arturo Sosa acá, en Green. Y yo le decía al pastor, a mí siempre me gusta leer muchísimo los libros de los misioneros. Y entonces yo le decía al pastor que quería ser misionera. Y él me dijo, usted misionera no va a ser, me decía. ¿Y por qué? Entonces me decía, no va a ser misionera, dice, porque yo era muy delgadita. Y él me decía, la salud suya es frágil. Dice, y un misionero tiene que ser fuerte porque tiene que ir a lugares inhóspitos. Eso me decía. Así que bueno. Y después de eso, fue que estando trabajando en la obra, en la parte de los jóvenes, teníamos la amistad con el pastor Jofré, que está en la calle Córdoba, y él era el presidente de los jóvenes en ese tiempo, y con Juan, que era secretario, y yo también tenía cargo, no sé. Entonces, bueno, tanto él y venir nos hicimos amigos, y después ya, como es que se llama, me habló y me dijo, que voy a contar porque es un poco para la risa, las cosas que pasan. Veníamos acá a la cadena de oración, orábamos todo el día. Entonces yo me anotaba siempre como ese día 7 de la tarde. Entonces yo iba para el lado donde está el avión, acá, en el cruce para hacer. Entonces Juan tenía bicicleta y me alcanzó. Entonces del lado de la calle él se para, y yo estaba en la vereda. Entonces me dice, porque todos los jóvenes se trataban de usted. Entonces me dice, ¿puedo hablar con usted, hermana Rosa? Entonces me paré, yo le digo, sí. Y entonces me dice, no, le quiero decir que estoy llorando por usted. Ay, claro, sí. Entonces yo lo miré y le dije yo, me parece que eso que usted dice es imposible. Él agarró la bicicleta y se fue. Y bueno, pero él me contestó, él me dijo, para Dios no hay imposible. Eso me dijo. Pero yo, ¿por qué no quería? Porque él era 4 años más chico que yo. Y yo lo sabía. Entonces, sabía que era consagrado, que amaba al Señor y todo eso, pero esa era una barrera para mí. Y bueno, pero después él venía y se quedaba acá en Green, porque él vivía en Mateo. Se quedaba acá, y acá venía el pastor Agustín, el pastor Arturo, a hacer trámites para la misión. Entonces él, como estaba en el trabajo, se venía acá, le habían dado la llave, él les hacía la comida a los pastores. Y bueno, como era tintorero, les planchaba la ropa y todo, el pastor Agustín y el pastor Arturo. Entonces tuvo una amistad con los pastores de servicio, ¿ves? Y de conversar con ellos en la noche. Entonces, después vino un evangelista y él sube con los jóvenes a Negra. Entonces, cuando sube, el evangelista le dice, vos venís, sentate acá. Entonces se sentó ahí. Y este muchacho le dijo, ¿no te dijo tu pastor que tenés un llamado para ser pastor? Y él le dijo, no. Sí, dice, vos tenés un llamado para ser pastor. Yo te dice, te voy a dar todo para que vos vas a Buenos Aires y te prepares. Y nadie iba a los seminarios, eso ni existía. Era más, la iglesia estaba más en el pensamiento de la letra mata, y el espíritu vivifica. Así que más de la Biblia, otro libro y un compendio, más de eso no podía tener. Entonces menos ir a un seminario. Era digamos así, una cosa que había venido de Chile ya, eso. ¿Ves? Como que solamente la Biblia y el compendio, no se podía tener más libros. Entonces ir a un seminario era imposible. Pero el pastor Arturo Sosa y el pastor Agustín, como lo conocían a él, dijeron, nosotros te vamos a avalar y te vamos a ayudar para que vayas a Buenos Aires. Así que fue el primero que fue a Buenos Aires un año a estudiar al seminario
el Seminario Bíblico de Fe, que existe hasta ahora. Bien, y después ahí a él lo... Claro, ahí cuando vuelve, vamos a una conferencia en Venado Tuerto, donde el pastor era el pastor Ángel Moya, que recibía la conferencia. Fuimos ahí, entonces la Junta lo llama a él y le dice: queremos que vaya del pastor. Llamaron a tres, llamaron al pastor Gregorio Ponce, Antonio Ponce y a Juan. Entonces dijeron: a Juan lo vamos a mandar a Plumerillo, porque mi esposo era el mayor y ya mi suegra había muerto y estaba como jefe de casa y todos los hermanos de él eran chicos. Dice: para que esté cerca de la madre y la ayude. Entonces nos mandaron ahí a Plumerillo. Y ahí me llamaron a mí, porque estábamos de novio. Entonces me dijeron si yo estaba dispuesta a acompañarlo. Y me dijeron: pero si está dispuesta a acompañarlo, en 3 meses se tienen que casar. Así que él fue pastor soltero 3 meses. Y, ¿cómo es que se llama? Y en el mes de octubre, el día 14 de octubre, nos casamos. Y nos hicieron la fiesta allá. Y allá no había nada, habían 2 piezas en San Pacífico, además era todo viña, no había como es que se llama medianera, nada, todo alambre puro, ¿viste? Por todos lados. Porque estamos rodeados de olivos y de viña. Y después se ha ido poblando. Sí, se pobló todo después del terremoto, que bueno, la gente empezó a vivir ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Les ha surgido alguna inquietud? Hermana Rosa, ¿cuántos obreros, pastores han salido de la iglesia de Plumerillo? 6. 6. Que son El pastor, el primero que salió, me tendría que ayudar el pastor Jorge. El primero que salió, creo que fue Jesús Martínez, en los verdes. Ah, sí, tenés razón, en Viña del Carmen. Ajá, sí. Y acá en Mendoza, en San Martín. Después salió no. Sí, Montiel y Gómez. No. La obra empezó, fíjate, que vino un profeta y le dijo a Juan: mira al norte, vaya y mira al norte. Y los hermanos decían: ay, pastor, se viene a Norteamérica. Todos iban a Norteamérica en ese tiempo. Y Juan dijo: no, lo primero fue Jocolí. Sí, pero no. Fue Como nombramiento de pastores. Pero yo digo, el orden como empezamos a trabajar fue San Juan. Fue primero Jocolí, luego Y San fue Juan. San Juan, fue Jocolí y después empezaron en los berros. En los Berros. Sí. Y porque el hermano Bea, un hermano, dijo: vamos a los berros porque ahí hay un terreno que es de nosotros. Entonces fueron a los berros. Y creo que iba Daniel y no sé qué más iba. El hermano Bea iba otro hermano también. No sé si iba Yojinovi. Yojinovi era el profeta. Ajá. Y bueno, se pararon en una casa a preguntar dónde quedaría el terreno. Y esa hermana le dijo que para qué iban a los berros en San Juan. Y ella, cuando ellos le dijeron a qué iban, ella le dijo: hace 10 años que estoy llorando que alguien venga a predicar el evangelio. Acá tienen mi comedor, empiezan a predicar. Y así empezó la obra en los berros. ¿Cómo se llama la hermana? Valentina se llama, todavía está viva. Y ahí empezó la obra. Pero iba el pastor José Briceño también, iban a predicar. Iba un equipo a predicar. Y de ahí hubo una familia que abrió las puertas en Mediagua. Entonces Juan le dijo que se separe la Sagrada Familia, porque iba Jesús y José. Bueno, mi esposo era ocurrente, le gustaba hacer chistes, entonces dijo: sepárense, dice, que José siga en Mediagua. Entonces ahí siguió José en Mediagua. Y de Mediagua ya estaba la obra empezando en Jocolí. Era una gente que había sido abandonada por unos pastores, y entonces ellos pidieron que fueran a Jocolí. Y ahí empezaron a ir a Jocolí, donde quedó después Daniel. Y todos trabajaron allá en San Juan, tanto Daniel como